Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amiga Cristina Gutiérrez y hoy voy a hacer un video acerca de lo que tanto me pregunta la gente, pero mientras me voy acomodando mi face, mi carita. Entonces, mucha gente, yo cuando salgo, yo sé que a alguien le voy a hablar la palabra de Dios. No sé si es a la que me hace el pedicure, si es a la que me topo en la tienda, yo no sé, pero yo sé que cuando yo salgo de mi casita a tu casita, yo a alguien le hablo de Dios, a alguien yo le tengo que hablar la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo algo que tengo y nadie me lo puede quitar y nadie lo puede negar es un amor muy grande para mi Dios. Ahora, que a mí me interese un puesto, a mí me interese, no, a mí no me interesa nada, a mí lo que me interesa es hablar de Dios porque Él es el que me salvó, Él es el que me transformó y punto. Entonces, cuando yo salgo a hablar de Dios, siempre me topo, hay veces que me topo con esto, que la gente me dice, ¿Jesús tomaba o no tomaba vino? ¿Y ese vino tenía alcohol o no? Entonces todos podemos tomar alcohol porque si Jesús tomaba vino y todos somos imitadores de Jesús, pues todos vamos a tomar vino. Yo creo que no estás esperando un permiso, ¿verdad? Yo creo que el que va a tomar, va a tomar. Yo no creo que la gente esté como que imitando mucho a Dios, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no veo que imites. Pero bueno, sí, sí, la respuesta es sí. ¿Jesús tomaba alcohol? Sí. Entonces mucha gente, muchos cristianos dicen, no, es que era juguito de uva. No, es que Jesús no. No, no, señora, sí, señores, sí, sí tomaba vino con alcohol. Y entonces van a decir, entonces Jesús era un borracho. No, pues es muy subjetivo el término borracho, porque tomar un vasito de vino, no sé, al menos que seas una super mega lady, te va a pegar ese vino. Pero normalmente la gente normal, normalmente un vasito de vino no te embriaga. Entonces, no, 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 borracho no era, ¿sale? Viéndolo así, nos vamos a ir al contexto histórico. En la Biblia no vas a encontrar estos temas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se enfoca en cosas importantes, ¿verdad? Pero esto que no es que no sea importante, pero lo vamos a encontrar. Sí, sí lo vamos a encontrar. Y sí, sí lo tenemos, sí hay una respuesta. Pero en el contexto histórico. Ujú. ¿Dónde yo puedo encontrar el contexto histórico de la época de Jesús? Ahorita con el internet y con la IA y con todo lo que hay, que no lo puedas encontrar me sorprende. Me sorprendería de ti. Y mucho. Sí, porque puedes encontrar información acerca de dónde anda tu marido, pero ¿cómo no vas a encontrar lo que tienes en Google ya? Bueno, puedes buscar en muchos registros históricos de la época de Jesús y te vas a dar cuenta que en la época de Jesús la gente no se bañaba. Guácala. Pero no tenían ese conocimiento. ¿Me baño para qué? Ok, el agua era muy importante. Ahorita tú abres tu regadera y sale el agua y te puedes tomar un shower, ¿verdad? Pero en la época de Jesús esto era muy desgastante. ¿Por qué? Porque tenías que salir hasta el pozo para traer agua. Normalmente los hombres en esa época no traían el agua a la casa porque, no sé, eran muy machitos. La que se encargaba de eso eran las mujeres. Creo que no hemos evolucionado mucho, ¿eh? Pero en fin, las mujeres eran las que iban al pozo y traían. ¿Cuánto podía traer esa mujer? 2 jarritos de 2 litros y 2 litros, 4 litros. ¿Cuánto puedes cargar tú? No puedes cargar un garrafón. Yo no veo mujeres, o yo no veo muchas mujeres cargando el garrafón del Oxxo a su casa. Y son solo 30 litros. Bueno, ya. Las mujeres de la época solo traían casi como que 2 jarritos a su casa y era con lo que normalmente le lavaban los pies al marido porque en aquella época las calles no eran pavimentadas. Entonces, como las calles no eran pavimentadas, los hombres que andaban en la calle llegaban con sus piecitos olorosos y polvosos. ¿Sí? Entonces las mujeres ocupaban esa agua para lavarle sus manitas a su marido que llegaban y lavarle los piecitos a su marido. Entonces esa agua era usada para otras cosas, ¿sí?
esa agua no era agua potable, no era agua que ponían a hervir. Algo que aquí mucha gente se va a enojar y está bien si te enojas. Lo entiendo, entiendo muchas cosas, pero los judíos de esa época estaban muy, muy avanzados. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo diferente a mucha gente. La Torá. La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Eh, los judíos de esa época tenían algo llamado el mitzvah, que era como una alberca con escaleras y la gente bajaba y cada determinado tiempo tenía que purificarse, tenía que sumergirse en ella y limpiarse. Entonces, esto que tú ya entiendes porque estás en esta época y que entiendes que es muy necesario el bañarse, en aquella época eran vistos como los bichos raros, porque tanto te mojas y porque esas albercas, ¿no? Pero si te das cuenta, Jehová desde el principio siempre nos ha dado señales para que estemos bien. O sea, Jehová en toda su Biblia, en toda la Biblia, siempre él tiene formas de que, hijito, que esto no te pase, hijito, para que esto estés bien. Entonces, los judíos se bañaban en el mitzvah y hacían sus rituales de purificación y eso los mantenía más saludables que otros del pueblo. Entonces ellos eran muy evolucionados para esa época. La limpieza, la higiene es muy importante. Pero la gente no se solía bañar. Sin embargo, los judíos de esa época, de la época de Jesús, porque Jesús fue judío, sí tenían estos rituales de purificación y de la limpieza, ¿sí? Entonces, en aquella época no había manera de purificar el agua, simplemente las mujeres las recogían del pozo y de esa misma agua bebían y con esa misma agua preparaban los alimentos como el pan y todo eso porque bueno, preparaban los alimentos. Entonces, ¿qué crees tú que era más saludable? Tomar el agua del pozo con bacterias que no se haya purificado, que no se haya limpiado, o tomar vino que por su proceso, el proceso del vino, ya venía más limpio, mucho más limpio que el agua que sacaban del pozo. Entonces, los judíos de aquella época sí consumían ¿cómo se llama? La mayoría más vino, pero no era porque fueran unos borrachos, ¿verdad? De que les gustara la borrachera, sino, ay, mira, yo nunca me he sabido pintar las cejas, pero lo voy a intentar solo por hoy. Y lo voy a hacer mal seguramente. Yo sé que muchas mujeres que sí saben de esto lo van a ver mal. Muchas mujeres que sí saben delinearse las cejas me van a ver todo esto mal y me lo van a criticar, pero no importa. Aquí le vamos a hacer el intento. Entonces, el vino era lo más saludable porque el vino había pasado por un proceso de fermentación, por esto, el otro. Entonces, quieras o no, era lo potable que había, el vino. Y sí tenía alcohol, claro que sí. También hay registros históricos en donde ese vino lo rebajaban con agua. O sea, algunos lo que hacían era como cuando la gente de ahorita, ¿no? Que se toma su coca. ¡Ay! Que se toma su refresco, pero para que no esté como muy dulce, lo rebajan con agua. Bueno, pues así. Había gente que para que no les pegara o no se emborracharan rápido o así, le echaban agua y era la manera de rebajarlo. Entonces, sí, Jesús sí tomaba vino y ese vino sí tenía alcohol, pero era por la razón de que era más limpio que el agua del pozo. ¿Sí? Todo este rollo para decirte eso. Que el vino era lo más limpio que había en esa época. Y los hombres eran los que tenían acceso al vino. La mujer casi no consumía vino y por lo tanto hay registros históricos en donde los esqueletos de esa época de mujeres eran los que se encontraron con mayor desnutrición, aparte de que porque parían hijos y no se vitaminaban y todo esto, sí, la mujer tenía mayor desnutrición, tenía no sé, consumía más agua de ese pozo. Otro dato que te puedo decir del pozo es que ahí, en ese pozo,
había como que la hora temprana, la tempranito ellas iban y sacaban agua del pozo y las bien vistas por la sociedad, las bien aceptadas por la sociedad, podían sacar agua del pozo junto con las demás. Las que eran mal vistas, siempre se esperaban a que todas se fueran para poder tomar agua del pozo. De ahí que la samaritana, ¿sí? A la samaritana, cuando Jesús, es que Jesús, no sabes, es un amor. Cuando Jesús la vio, cuando habló con ella, que dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús pasó por Samaria, ella estaba sola. ¿Y por qué crees que estaba sola? Pues porque era rechazada por las demás. Era la mal vista ante la sociedad. Entonces, ella no podía sacar agua del pozo como todas las demás. O sea, si Jesús, si hubiera estado chévere Coco socialmente, si hubiera estado bien socialmente la samaritana, hubiera estado con otras. Y la Biblia diría, estaba con otras mujeres o no, dice, estaba sola, ¿no? ¿Por qué? Porque era mal vista. La samaritana fue mal vista por la sociedad, por las mujeres y era muy rechazada por ellas, por eso ella tuvo que sacar agua del pozo sola, cuando ya toda la chusma se había ido, ya toda la gente pipiris nice, la gente buena, la gente aceptada por la sociedad, ya se había ido. Entonces ya ella cuando iba, porque si no, todas las iban a señalar, iban a murmurar sobre de ella. Entonces ella, pues para evitar esto, o sea, evitar el ofender a la society, pues mejor iba cuando todo el mundo ya se había retirado. Así hacían muchas mujeres que eran señaladas por la sociedad, porque había mujeres infértiles en esa época también. Entonces, las infértiles, pues se murmuraba de ellas y así. Entonces, las mujeres que se sentían rechazadas no tomaban agua del pozo, no iban al pozo cuando estaban todas las demás, iban aparte. Entonces, había mujeres que eran infértiles y esas sacaban agua del pozo cuando ya no había nadie, cuando ya estaba el pozo vacío. Entonces ya iban y así ya nadie iba como a criticarlas, ¿no? Pues más o menos así quedó. No sé, creo que me veo igual. Ay, no, por eso dice, hay un dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, la verdad es que sí, yo me veo igual. Así que si tienes esa duda sobre si Jesús tomaba alcohol, sí, sí tomaba alcohol. ¿Tomaba vino? Sí, sí, vino. ¿Juguito de uva? No era juguito de uva. Mira tú, ¿quién va a hacer el juguito de uva en esa época? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer tu juguito de uva? Dime tú. No, tomaba alcohol y era lo más saludable de esa época. O sea que si yo viviera en esa época, bueno, soy mujer y como mujer muchas cosas no pudiera hacer. Sí, no, es que tú no sabes esa época, la cultura de esa época. Pero bueno, si supieras, darías gracias a Dios por nuestra época. Pero bueno, si yo fuera mujer en esa época, a mí me hubiera gustado más tomar el vino porque era lo más limpio que había, lo más saludable que el agua, sí. Ese es mi reporte. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de ti todos los días de tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Chao, bye.